Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las series turcas, en particular, en una de las historias más dramáticas y románticas que nos han regalado, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Y sí, el título lo dice todo, hoy vamos a hablar de esa súplica que todos los fans recordamos con el corazón encogido: quédate conmigo pase lo que pase. Para los que no me conocen, soy una apasionada de las series turcas, y he seguido de cerca la carrera de estos dos talentos desde hace mucho tiempo. Y para los que ya son parte de esta comunidad, gracias por estar siempre ahí. Si eres nuevo por aquí, no dudes en suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de series, actores, noticias y todo lo relacionado con este universo que nos tiene completamente enganchados. Así que suscríbete ahora mismo. Hoy vamos a desentrañar un misterio, un drama, una historia que ha hecho vibrar a millones de corazones: la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, dos estrellas que brillaron con luz propia en la serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. ¿Pero por qué hablar de una súplica? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ellos? ¿Cómo se gestó esa relación en pantalla y fuera de ella que nos mantuvo pegados a la pantalla y a las redes sociales? Acompáñenme en este viaje porque hoy vamos a profundizar en cada detalle, en cada rumor, en cada escena que nos hizo suspirar y cuestionarnos. Para entender la magnitud de la historia de Demet y Can, debemos retroceder en el tiempo hasta 2018, un año que marcó un antes y un después para las series turcas en el panorama internacional. En este año Erkenci se convirtió en un fenómeno mundial, arrasando en audiencias en Turquía y cautivando a espectadores de todo el mundo, desde Europa hasta Latinoamérica, pasando por Asia. La trama, aparentemente sencilla, de una joven que encuentra el amor en un ambiente laboral, resonó profundamente en el público gracias a su romanticismo, sus dosis de comedia y, por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. La historia de Sanem, una joven soñadora con aspiraciones de escritora, interpretada con frescura y encanto por Demet Özdemir, nos sumerge en un mundo de fantasía y realidad. Sanem, obligada a buscar trabajo en la agencia de publicidad de su hermana, se encuentra de repente en el centro de un juego de apariencias y secretos. Allí conoce a Can Divit, un fotógrafo de renombre, rebelde y atractivo, encarnado por el carismático Can Yaman. La conexión entre ellos es instantánea, una chispa que se enciende desde el primer encuentro y que amenaza con consumirlos. Can, con su aire misterioso y su personalidad enigmática, representa todo lo que Sanem anhela: aventura, libertad y un amor apasionado. Sin embargo, Can esconde un secreto: está a punto de heredar la empresa familiar y se ve envuelto en un plan para descubrir quién es la persona que está saboteando los negocios. En este contexto, Sanem se convierte en parte de un juego de mentiras y engaños, sin saber que su corazón está en peligro. Desde el primer episodio Erkenci nos engancha con su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y sus escenas llenas de color y vida. La química entre Demet y Can es palpable, visible en cada mirada, en cada roce, en cada palabra que intercambian. Los fans no tardaron en notar esta conexión especial, alimentando la esperanza de que esta chispa trascendiera la pantalla y se convirtiera en algo más. Pero la serie no se limitó a ser una simple historia de amor. Erkenci aborda temas importantes como la familia, la amistad, la ambición, los sueños y la búsqueda de la identidad. Los personajes secundarios, con sus propias historias y personalidades, enriquecen la trama y nos ofrecen una visión más amplia del mundo que rodea a Sanem y Can. Las escenas de amor, llenas de miradas cómplices y roces sutiles, nos hacían suspirar. Los primeros encuentros, las citas románticas, los momentos de complicidad, cada instante compartido entre Sanem y Can era una dosis de romanticismo puro, que nos mantenía pegados a la pantalla, esperando ansiosamente el siguiente episodio. Y por supuesto, las constantes idas y venidas de la pareja principal, con sus conflictos y reconciliaciones, nos mantenían al borde del asiento. Los malentendidos, las mentiras y los secretos fueron los ingredientes perfectos para crear una montaña rusa de emociones. Las peleas, las dudas y los celos ponían a prueba el amor de Sanem y Can, obligándolos a enfrentarse a sus miedos e inseguridades. Pero a pesar de todo, el amor siempre prevalecía, demostrando que el verdadero amor puede superar cualquier obstáculo. Y es en medio de este torbellino de emociones, en un momento de crisis y desesperación, donde la súplica, quédate conmigo pase lo que pase, adquiere todo su significado. En una de las escenas más memorables de la serie, Sanem, abrumada por la angustia y la incertidumbre, se ve obligada a enfrentar la posibilidad de perder a Can.
Las mentiras, los secretos y la desconfianza han construido un muro entre ellos, y el futuro de su relación pende de un hilo. En este punto crucial de la historia, Sanem, desesperada por salvar su amor, se abre a Khan y le confiesa sus sentimientos más profundos. Con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, le suplica que no la abandone, que confíe en ella, que crea en su amor. Es en ese momento de vulnerabilidad extrema donde la magia de la actuación alcanza su punto más álgido. La intensidad de la escena se debe en gran parte a la magistral interpretación de Demet Özdemir. La actriz logra transmitir la desesperación, la esperanza y el amor incondicional de Sanem de una manera conmovedora y realista. La forma en que modula su voz, en que expresa sus emociones a través de sus ojos, la convierte en una Sanem real, cercana, que nos hace sentir su dolor y su alegría. Demet Özdemir, con su talento innato, nos regala una actuación llena de matices y emociones. Su capacidad para transmitir la vulnerabilidad de Sanem, su fortaleza y su pasión, la convierten en una de las actrices más talentosas de su generación. La forma en que se entrega al personaje, la naturalidad con la que interpreta sus escenas, hacen que el público se identifique con ella y se sienta parte de la historia. Por su parte, Can Yaman, con su porte, su mirada intensa y su capacidad para transmitir emociones complejas, nos regala un Can sensible, vulnerable, que a pesar de sus miedos, se deja llevar por el amor. Can, con su personalidad rebelde y su corazón de oro, se enfrenta a sus propios demonios y aprende a confiar en Sanem. Can Yaman, con su carisma y su talento actoral, logra darle vida a un personaje complejo y atractivo. Su capacidad para transmitir emociones a través de su mirada, su voz y sus gestos, lo convierten en uno de los actores más populares de Turquía. La forma en que interpreta a Can, con su rebeldía, su sensibilidad y su romanticismo, nos hace suspirar y soñar con el amor verdadero. La combinación de ambos talentos, la química que existía entre Demet y Can, fue fundamental para el éxito de Erkencikus. Su trabajo en equipo, su profesionalismo y su entrega a los personajes fueron fundamentales para construir una historia que nos cautivó a todos. La forma en que se complementaban, la complicidad que se veía en pantalla, la conexión que tenían, todo ello contribuyó a crear una serie inolvidable. La súplica "Quédate conmigo pase lo que pase", se convirtió en un símbolo del amor de Sanem y Can, de su lucha por estar juntos y de la fuerza de los sentimientos que los unían. Esta frase resonó con fuerza en el corazón de los fans, quienes veían en ella la esperanza de un amor verdadero, capaz de superar cualquier adversidad. Pero, más allá de la ficción, la pregunta que muchos se hicieron fue, ¿hasta dónde llegó esa conexión fuera de las cámaras? Los rumores sobre un romance entre Demet y Can inundaron las redes sociales, alimentando la curiosidad y la expectativa de los fans. Las fotos juntos, las declaraciones ambiguas, los gestos de cariño, todo parecía indicar que la chispa que veíamos en pantalla también existía en la vida real. Los medios de comunicación y los fans se dedicaron a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto, en busca de pistas sobre la verdadera naturaleza de su relación. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y teorías, donde cada foto, cada comentario, era analizado al milímetro. Los fans emocionados soñaban con verlos juntos en la vida real, anhelando que su amor en la ficción trascendiera la pantalla y se convirtiera en una realidad. Y sinceramente no era para menos. La química entre ellos era tan evidente, tan fuerte, que resultaba difícil no creer en un posible romance. Las fotos de Demet y Can juntos, fuera del set de grabación, alimentaban aún más los rumores. Los paseos, las cenas, las fiestas, cada encuentro era motivo de especulación y debate. Los fans, a través de sus comentarios y mensajes, expresaban su deseo de que la pareja se materializara, de que su amor en la pantalla se convirtiera en algo tangible. Sin embargo, como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Aunque nunca confirmaron públicamente una relación, los rumores persistieron durante mucho tiempo, manteniendo viva la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Algunos afirmaban que sí, que habían estado juntos, pero que las presiones de la fama, las agendas apretadas y las diferencias personales habían terminado por separarlos. Otros, en cambio, defendían que su relación era puramente profesional, y que la química que veíamos en pantalla era producto de su gran talento como actores. Lo cierto es que, independientemente de lo que haya sucedido fuera de la pantalla, la conexión entre Demet y Can fue clave para el éxito de Erkencikus. Su trabajo en equipo, su profesionalismo y su entrega a los personajes fueron fundamentales para construir una historia que nos cautivó a todos.
La complicidad que demostraban, la forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, todo ello contribuyó a crear una atmósfera de romanticismo y magia que nos enganchó desde el primer episodio. La serie, con su trama romántica, sus personajes entrañables y su banda sonora pegadiza, se ha convertido en un clásico de las series turcas. La historia de Sanem Khan, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas, ha tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, cada uno siguió su propio camino. Demet Özdemir consolidó su carrera con otros proyectos exitosos, como Doğduğun Kaderindir, Anfara y Sen Kimin Le Dansetin, demostrando su versatilidad y talento como actriz. Su capacidad para interpretar personajes complejos y diversos, su carisma y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Can Yaman, por su parte, continuó su carrera internacionalmente, participando en series y películas en diferentes países, como Italia, y demostrando su gran proyección. Su trabajo en proyectos como Mr. Rong, Viola Come il Mare y Sandokan le ha permitido expandir su carrera y conquistar nuevos mercados. Su atractivo físico, su talento actoral y su determinación lo han convertido en una estrella internacional. Hoy en día, aunque ya no están juntos en la pantalla, el recuerdo de su paso por Erkenci Kuş sigue vivo en la memoria de los fans. La serie, con su trama romántica, sus personajes entrañables y su banda sonora pegadiza, se ha convertido en un clásico de las series turcas. Y la súplica de Sanem, quédate conmigo pase lo que pase, sigue resonando en nuestros corazones, recordándonos la fuerza del amor y la importancia de luchar por aquello que realmente importa. La serie, con su trama romántica, sus personajes entrañables y su banda sonora pegadiza, sigue siendo un referente en el mundo de las series turcas. La historia de Sanem Khan, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas, ha tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y es que Erkenci Kuş no solo nos regaló una historia de amor, sino también una lección sobre la importancia de creer en nuestros sueños, de luchar por lo que queremos y de valorar las relaciones que nos hacen felices. La serie nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que la perseverancia y la confianza son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. La química entre Demet y Khan, la magia de la serie, la historia que nos contaron, nos recordaron que el amor es un sentimiento complejo, lleno de matices, que puede ser tanto una fuente de alegría como de sufrimiento. Nos enseñaron que el amor no siempre es fácil, que requiere esfuerzo, compromiso y comprensión. Y en definitiva, Erkenci Kuş nos dejó una huella imborrable, un recuerdo que atesoramos con cariño y que nos invita a soñar con el amor verdadero. La súplica de Sanem, quédate conmigo pase lo que pase, se convirtió en un símbolo de su amor, de su lucha por estar juntos y de la fuerza de los sentimientos que los unían. Esta frase, pronunciada con tanta emoción y desesperación, nos recordaba la importancia de luchar por aquello que amamos, de no rendirnos ante las adversidades y de creer en la fuerza del amor. Hoy, al recordar esta serie y este momento, volvemos a sentir la misma emoción, la misma angustia, la misma esperanza. Volvemos a revivir la magia de Erkenci Kuş y la conexión especial entre Demet y Khan. Y aunque el tiempo ha pasado y cada uno ha seguido su propio camino, el recuerdo de su paso por esta serie sigue vivo en nuestros corazones. Así que, amigos, hemos recorrido juntos el mundo de Erkenci Kuş, recordando esa súplica llena de emoción y pasión. Hemos revivido la magia de la serie, la química innegable entre Demet y Khan, y los rumores que rodearon su relación. Hemos reflexionado sobre el poder del amor, la importancia de luchar por nuestros sueños y la belleza de las relaciones humanas. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que les haya transportado de nuevo al universo de Sanem Khan, al mundo de Erkenci Kuş. Que les haya hecho recordar esa súplica con el corazón encogido, y que les haya recordado la importancia de creer en el amor, de luchar por él y de valorar a las personas que nos hacen felices. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué fue lo que más les gustó de la serie? ¿Cuál fue su escena favorita? ¿Creen que Demet y Khan tuvieron algo más allá de una relación profesional? ¿Qué recuerdos tienen de Erkenci Kuş? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. Y no olviden dejar su me gusta si disfrutaron del vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.